Si ustedes se van yendo al libro de Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y vamos a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana. Ya estamos en el mes de abril, ya estamos en el mes de abril, es tema libre, por si acaso no se acordaban, no se les olvide llevar hoy su cuaderno espiritual para este mes que está aquí, por la caja de las ofrendas. Y quiero en este mes tocar algunos temas que nosotros a veces no los tomamos mucho en cuenta. Sabemos que Dios es bondadoso, ¿eh? Sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios ha derramado su misericordia. Sabemos que por medio de la misericordia llegó la gracia. Por la gracia es que somos justos. Y por la justicia que nos ha posicionado de cierta manera ante Dios es que podemos ser santos. Y esas cosas, o sea, esos atributos que son atributos de Dios, meramente no sabemos describirlos. Si alguien nos pregunta qué es misericordia, si alguien nos pregunta qué es gracia, qué es santidad, meramente nosotros, la iglesia en general, no sabemos describir ese tipo de cosas. Y son atributos de Dios que nos han alcanzado a nosotros, y ciertos atributos de Dios nosotros debemos llevar en práctica en nuestras vidas. No todos los atributos de Dios nosotros vamos a llevar a la práctica, porque solamente Dios es soberano, solamente Dios es todopoderoso, y esas cosas, esos atributos de Dios nosotros no podemos ser. Pero nosotros sí debemos de ser bondadosos, nosotros sí debemos de ser amor los unos para con los otros. Nosotros debemos extender misericordia para con el mundo y los unos para con los otros. Amén. Hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en la misericordia. Y no la misericordia que nosotros podemos dar, sino la misericordia de Dios, que fue la que nos alcanzó. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, nosotros estaríamos totalmente perdidos. Es más, yo creo que todo lo que existe no existiría. Y nosotros necesitamos enfocarnos un poco en la misericordia de Dios y meditar en ello. Si nosotros meditamos un poco en la misericordia de Dios, nosotros vamos a servir mejor, vamos a querer servir mejor a nuestro Dios, vamos a querer ir tras lo que Dios nos dice ir tras. ¿Sí? Entonces, Tito capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente, y realmente el mensaje está en los versículos 4 y 5, pero quiero que leamos desde el primero para que obtengamos un mejor entendimiento. Comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oremos pues. Padre celestial que estás en los cielos, tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido puesta frente a nosotros, mi Señor, y solamente te pedimos que tú nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a procesarla y que
podamos sacar todo el provecho necesario según tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. El ser humano necesitamos ser lavados, necesitamos ser regenerados, necesitamos ser renovados, pues en nuestro estado natural no somos aptos para estar ante y entre un Dios que es santo. Y el ser humano desde el principio de la creación, desde la caída de Adán, ha comenzado a querer tener una relación con Dios por medio de sí mismo. Y eso sí mismo se ha hecho una religión. Y hoy nosotros conocemos religión tras religión tras religión. Y todas estas religiones dicen tener el verdadero Dios. ¿Verdad? Y si nos preguntan a nosotros, ¿nosotros tenemos el verdadero Dios? Y más nos vale que nosotros estemos en la regeneración, estemos en la renovación, que nuestro entendimiento esté siendo renovado al entendimiento de Cristo Jesús para poder decir que tenemos el verdadero Dios. Y eso es en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros necesitamos ser lavados. ¿Qué es lo que nos lavó cuando venimos al conocimiento de Cristo Jesús? Su sangre. Y algunos lo toman literal y van y se dan un baño de sangre y dicen, ya fui lavado con la sangre. Pero no cualquier sangre nos va a lavar el pecado. Es solamente la sangre de Cristo Jesús. Es simbólico. Y si nosotros somos lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, eso quiere decir que estamos en proceso de regeneración. Y en un momentito vamos a entrarnos un poquito más en de lo que está hablando en cuanto a regeneración. El versículo 4 comienza con decirnos que cuando se presentó la bondad y el amor de Dios. ¿Sí? La bondad y el amor de Dios. Y quiero que hablemos de estos dos atributos de Dios, porque si no hay bondad y si no hay amor, tú y yo estamos totalmente perdidos. No hay misericordia. ¿Sí? Entonces, la misericordia nace de la bondad y del amor. Y si nos vamos a fijar en eso, nos vamos a dar cuenta que Dios es totalmente bueno. ¿Qué es lo que quiere decir bondad? O sea, que es bueno. Y sabemos que Dios es amor. Entonces, no está hablando en este caso de algo que es o que puede ser, sino de algo que naturalmente es. Es, por ejemplo, ¿de dónde sale el H2O? ¿O qué es el H2O? Agua. Sí, no podemos decir otra cosa aparte de eso. O sea, nosotros hablamos del H2O y sabemos que estamos hablando de agua. Y lo mismo aquí, cuando nosotros estamos hablando de algo que es realmente bondadoso, estamos hablando de Dios. Cuando estamos hablando del verdadero amor, estamos hablando de Dios. ¿Tú y yo tenemos amor? Además, si tenemos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener amor. Porque naturalmente, nosotros no tenemos amor. En nuestro propio caminar, no podemos estar ante y entre un Dios que es santo. Porque, como dice el versículo 3, en nosotros no hay nada bueno. Éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Y esa es la razón por la cual en nuestro propio caminar no podemos estar ante Dios. Jesús declaró esto y lo puso bien claro cuando el joven rico se le presentó y le dijo: ninguno hay bueno sino solamente Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, o sea, bondadoso, y ese es Dios. Eso lo dijo en Lucas capítulo 18 versículo 19. En primera de Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por consiguiente, cuando estamos hablando de bueno, estamos hablando de Dios, que es absolutamente bueno, y de él no puede salir oscuridad, de él no puede salir tiniebla, de él no puede salir maldad, porque es totalmente bueno. Decir que Dios es bueno significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, verdadero y bueno.
La bondad es parte de la naturaleza de Dios y Él no puede contradecir su naturaleza. O sea que Él es realmente bueno. La santidad y la justicia son parte de la naturaleza de Dios. Él no puede hacer nada que sea impío o injusto. Dios es el estándar de todo lo que es bueno. En otras palabras, si nosotros decimos, la iglesia, que vamos a hacer buenas obras, es porque Dios está entre nosotros. Y fíjate, si vamos a hacer buenas obras, hay veces que nosotros vamos a tener que hacer cosas que parecen ser no muy buenas. ¿Sí? Por ejemplo, la bondad de Dios se ve en su plan para redimirnos del pecado. La bondad de Dios se ve en el plan para redimirnos del pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder redimir a la iglesia? Redimirnos a ti y a mí. Él tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz. Dime, ¿qué tiene eso de bueno? O sea, viéndolo humanamente, como que no tiene mucho bueno. Y así situaciones como esas pasan en nuestra vida y nosotros las miramos en la palabra de Dios. Es por ejemplo José. Cuando José fue creciendo, allá en Génesis, sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Qué tiene eso de bueno? Una vez que él estaba en Egipto y fue vendido como esclavo, él fue metido en la cárcel y fue acusado de violación y un sinnúmero de cosas. ¿Qué tiene eso de bueno? Y si él se hubiera retractado y hubiera negado, yo creo que Dios no está conmigo, mira todas las cosas que me están pasando. Él no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Él no hubiera llegado a ser el segundo de Faraón para gobernar toda la nación de Egipto. Si Cristo Jesús hubiera dicho, no, esto está muy difícil, ir a morir por la humanidad, tú y yo estuviéramos totalmente perdidos. Durante nuestro caminar, poniendo en función que Dios es bueno, tú y yo van a pasarnos cosas que meramente no son muy buenas. En algunas veces va a parecer que estamos peleando el uno en contra del otro, pero tenemos que ver el cuadro grande, así como Dios lo ve. ¿Por qué Dios eliminó nosotros miramos que eliminó tantas personas en el Antiguo Testamento? Es más, algunos de quienes andamos evangelizando o queremos evangelizar, nos dicen que ellos nunca adorarían a un Dios que ha matado tanta gente. O sea, nuestro Dios. Pero ciertas cosas tuvieron que pasar para que las promesas de Dios se cumplieran. Si tú y yo no caminamos en el plan de Dios, ¿qué sucederá con nosotros? O sea, el ser humano, si el ser humano no camina en el plan de Dios, ¿cuántos caminos hay? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Solamente dos. O estamos en el camino de Dios, o estamos fuera del camino de Dios. ¿A dónde va el camino que está fuera del camino de Dios? El infierno. Solamente dos. Nosotros podemos decir, podemos cantar, podemos hablar todo lo que queramos, pero si no estamos en el camino de Dios, nada va a suceder. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno viene de Dios. Si nosotros estamos haciendo algo que es bueno, viene de Dios. Si nosotros estamos planeando hacer algo que es bueno, y mira, cuando digo que estamos planeando algo que es bueno, no estoy hablando que va a ser bueno para mí. Porque Dios no hace nada bueno simplemente para Él. Todo lo bueno que Él hace para Él nos beneficia a todos. Mira, lo que Dios está haciendo que es bueno para Él, beneficia hasta el incrédulo.
¿Para quién sale el sol? ¿Para sus hijos solamente? El sol sale para todos. ¿El fruto que da la tierra es solamente para los hijos de Dios? No, es para todos. Todo lo bueno que Dios está haciendo no es simplemente para Él. O sea, es cierto que Dios lo ha hecho para su honra y su gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, si nosotros estamos planeando algo que es bueno, debe de beneficiarnos a todos. Y Dios estará en eso cuando lo estamos haciendo de esa manera. Pero cuando yo estoy haciendo algo, estoy planeando algo con ustedes que es solamente bueno para mí, eso ya no sirvió. Porque Dios no está en ello. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias. En su bondad, Dios envió a su Hijo para que fuera el sacrificio perfecto e intachable para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que nos habla y nos convence de que Dios es bueno y de que nosotros nos estamos echando un vistazo a nosotros mismos y encontramos que realmente en nosotros no hay nada bueno. Y eso nos lleva al arrepentimiento. Todos hemos pasado por esa etapa. Y el arrepentimiento nos lleva al conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Salvador, que son las buenas noticias de salvación de las que está hablando. No quiere que ninguno perezca, que ninguno perezcamos, y por eso Dios muestra su bondad para con todos nosotros. Y Dios sigue mostrando su bondad para con el mundo por medio de la iglesia, para que ellos lleguen al arrepentimiento. ¿Sí? Solo hay uno que es completamente y verdaderamente bueno, y ese es Dios. Este buen Dios nos invita a buscarlo y a gustar y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él, nos dice Salmos 34:8. Dichoso el hombre que confía en Dios, porque en Dios encontrará descanso para su alma. En Dios estará completamente seguro. Y eso es un poquito sobre lo que es la bondad de Dios. O sea que nos está diciendo, nos está hablando la palabra que Dios es realmente bueno. La palabra también nos dice que Dios es amor, que la bondad de Dios y el amor de Dios se presentaron para traernos y darnos la misericordia. ¿Por qué Dios es bueno? Porque Él es amor. Dios es bueno porque Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 10 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros, o sea, en nuestro lugar. Él es la propiciación. Esa es la prueba de amor que Dios nos da, porque Él es amor. Él se está presentando a sí mismo en Cristo Jesús y nos está siendo dado. Él está viniendo en nuestro lugar a pagar lo que nosotros no podemos pagar, para así nosotros ser libres de condenación total. Y eso es amor. Eso es amor. ¿Te acuerdas de aquel versículo que está en el Evangelio donde dice Juan que no hay mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos? ¿Sabes qué debemos hacer tú y yo también? ¿No debemos poner nuestra vida por nuestros amigos?
Vete a 1 de Juan capítulo 3. Y quiero que marques este pasaje. Capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En ese rumbo es donde tú y yo debemos de comenzar a caminar. Y si estamos caminando, experimentando el amor de Dios, nosotros vamos a caminar en ese rumbo. Si nosotros ni locos comenzamos a pensar que yo voy a poner mi vida por ti, yo debo de sentarme y pensar cómo está mi relación con Dios. Si tú estás pensando que ni loco vas a poner la vida por tus hermanos, tú necesitas sentarte y pensar y hablar con Dios y ver cómo está tu relación con Dios. Porque la bondad y el amor de Dios es lo que debe actuar en nuestras vidas para que la misericordia de Dios pueda ser presentada al mundo y así ellos llegar al arrepentimiento y a una verdadera relación con Dios. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 y 8 nos dice qué es el amor y cómo debe actuar en nuestras vidas. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor es Dios. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor? El amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central del carácter de Dios, de su persona. El amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, rectitud, justicia o incluso su ira. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar, así como todo lo que hace es justo y recto. Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor, y he ahí la necesidad de tú y yo llegar al verdadero conocimiento de Dios, porque si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos decir que tenemos amor los unos por los otros? Sin Dios en nuestras vidas, lo único que vamos a buscar es beneficio propio. Y el beneficio propio no te ayuda a ti en lo más mínimo, ni me ayuda a mí. Del amor y la bondad nace la misericordia. Y esa misericordia es derramada sobre nosotros para que tú y yo podamos alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. ¿No hay misericordia? Jesús no viene. Jesús no viene a morir en la cruz si no hay misericordia, si la misericordia de Dios no es derramada sobre el mundo. Pero el amor y la bondad hicieron eso posible para que pudieran hacer la misericordia de Dios y pudiera ser dada a los hombres. Entonces aquí tres cosas en cuanto a la misericordia. Dios nos salva por su misericordia. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4? Que nosotros fuimos salvos o somos salvos no por algo que tú y yo pudiésemos haber hecho o por cualquier cosa que nosotros podemos hacer, sino por su misericordia. Por su misericordia es que nosotros somos salvos. Y mira, Dios fue movido a misericordia. Y misericordia simplemente es que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos libra del juicio. ¿Qué merecemos?
aún estando en Cristo Jesús, ¿cuántas atrocidades hemos hecho esta mañana? ¿Cuántos pensamientos locos hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos fallado desde que nos levantamos hasta ahorita? ¿Cuántas veces ha fallado Dios? No. Y esa es la meta de nosotros a pensar. Esa es la meta de nosotros en caminar. Entonces, si Dios nos da lo que merecemos, aunque se trate únicamente de hoy, de que nos levantamos a este punto, ¿dónde merecemos estar? En el infierno. Porque ya le fallamos. Mas sin embargo, Él no nos da lo que merecemos, sino que nos libra del juicio. Y mira, cuando Él nos libró del juicio allá cuando le aceptamos como Salvador, Él dijo: tus pecados son perdonados, los pasados, los que acabas de hacer y los que harás. Pero tú tienes que seguirme. Por eso Jesús dice: sígueme. Sé mi discípulo. Aprende de mí. Haz como yo hago. Pablo dice: camina como yo camino. Si es que yo estoy caminando en pos de Cristo, haz lo que yo hago. Si es que yo estoy haciendo lo que Cristo hace. Y lo mismo es en la iglesia. Si tu pastor está haciendo lo que Cristo hace, entonces es digno de ser seguido. Pero si tu pastor no está haciendo lo que Cristo hace, más te vale que tú prestes atención. Porque entonces te va a guiar a donde tú no necesitas ir. Tú dices tener la salvación, ¿va? ¿Amén? Creo que necesitamos cambiar el mensaje. Tú dices tener la salvación, y si tú dices tener la salvación, tú necesitas seguir a Cristo. Y si tu pastor va siguiendo a Cristo, más te vale que lo sigas. Porque entonces vamos en dirección correcta. Pero Dios no nos da lo que merecemos, porque Dios es movido a misericordia. Y esto lo comenzamos a ver allá en Génesis capítulo 3, versículos 20 y 21. En Génesis capítulo 3, versículos 20 y 21, desde el principio. En los versículos 20 y 21 dice ahí: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabes qué está haciendo Dios aquí con Adán y Eva? Adán y Eva ya la regaron. Ellos tomaron del fruto que Dios les dijo no tomar. Entonces, ¿qué merecían Adán y Eva? Muerte, porque ellos fallaron a Dios. Dios vino y buscó a Adán y les dijo: ¿qué han hecho? ¿Acaso tomaron del árbol que les dije que no tomaran? ¿Qué han hecho? Ellos fallaron, fueron echados fuera del jardín, pero antes en este proceso, Dios hizo un pacto con ellos. Porque cuando Dios sacrifica a los animales y cubre la vergüenza de Adán y de Eva, está tipificando a Cristo Jesús, que era el Mesías que habría de venir a cubrir nuestras vergüenzas, nuestras penas, nuestros pecados, para así poder nosotros estar ante y entre un Dios santo. ¿Sí? Entonces Dios no les dio lo que ellos merecían, sino que hizo un pacto con ellos. Cubrió su vergüenza para que ellos pudieran estar entrando y saliendo de la presencia de Dios, presentando sacrificio, para que ellos pudieran seguir relacionándose con Dios así como lo hacían mientras estaban en el jardín. Dios no les dio lo merecido, sino que fue movido a misericordia. En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18, Dios vuelve a mostrar esa misericordia, vuelve a ser movido a misericordia. Y aquí está hablando con Abraham. 13, 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza
alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el monte, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si tú te fijas en el título de ese pasaje, es que Dios está renovando el pacto con Abraham. Dios ya había hablado a Abraham, ya le había dicho: salte tu parentela, vete al lugar que yo te mostraré. Y cuando Abraham se fue, llegó al lugar que Dios le había mostrado, y ellos estuvieron allí un tiempo, y hubo una gran hambruna. Dice el capítulo, me parece que es el capítulo 12, que hubo una gran hambre. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Esperó en Dios, se aquietó y dijo: Dios proveerá. No se preocupen mi ganado, no se preocupen mis chivas, mis borregas, mis criados, Dios va a proveer. No, Abraham empacó sus cosas y se fue para donde él creía que había vida. ¿Y qué hizo Abraham allá? Falló. Fue desobediente a Dios. Entonces, ¿qué merecía Abraham? Cuello. Porque había desobedecido a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en este pasaje? Dios le estaba diciendo: mira, yo te voy a bendecir. Todo lo que tienes que hacer es creer en mí. Tu descendencia, tus hijos y tus hijas serán como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. O sea, tus hijos, tus hijas, tus nietos, nietas, bisnietos, tataranietos, setaranietos y lo que tú quieras, esos los podrán contar. Está renovando el pacto, o sea que Dios fue movido a misericordia porque Él es bondad y porque Él es amor, y extendió la misericordia sobre Abraham y renovó el pacto en vez de darle cuello. Lo vuelve a hacer en el Éxodo con Moisés, cuando se presenta Moisés, que está cuidando el ganado de su suegro Jetro, y se presenta Dios en la zarza ardiendo en el capítulo 3 de Éxodo. ¿Qué había hecho Moisés? No había corrido, no había asesinado a alguien, y si había ido lejos donde no lo podrían hallar. ¿Y qué hizo Dios? Se presentó con él en la zarza ardiendo y hace un pacto con Moisés y le dice: tú irás a Egipto y sacarás a mi pueblo, que he escuchado su clamor. ¿El pueblo que estaba en Egipto merecía ser salvado? No. No merecía ser salvado. Y podemos entrar en un gran mensaje en cuanto al pueblo de Egipto caminando por el desierto. Para comenzar, ellos, cuando llegó Moisés, no le creyeron. Decían: tú estás loco, ¿a dónde nos llevarás? Y renegaron de Dios. Pero Dios renovó el pacto con Moisés. Fue movido a misericordia y mostró misericordia. Ahora, Dios sigue siendo movido a misericordia en Jeremías 32, del 37 al 40. Y dice, Jeremías 32, 37 al 40. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras y a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman,
perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno. ¿Quién es este pacto eterno del cual está hablando aquí Jeremías? Jesús. Es Jesús, un pacto eterno. Un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué clase de temor hay en tu corazón? ¿Es el temor de que te vas a quedar sin dinero algún día? ¿Es el temor que un día no podrás trabajar y proveer para ti mismo? ¿O es el temor de Jehová que habita en tu corazón? Porque cuando Dios derrama su misericordia, nos da ese temor para que tú y yo podamos seguirle. Venga lo que venga. Y no nos apartemos de su presencia. Y eso está en el pacto que tú y yo tenemos con Él. Él fue movido a misericordia y hizo un pacto. Va haciendo pacto tras pacto hasta que llega a ser el pacto nuevo y eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para no haber necesidad nunca jamás de más sacrificio, porque Jesucristo es suficiente. Y puede seguir derramando de su misericordia para que uno, otro y otro podamos venir al arrepentimiento en esa misericordia que es renovada cada cuándo. Cada mañana. Cada mañana. Dios es movido a misericordia. Lo que nos dio salvación no fue nuestras buenas obras ni nada que pudiésemos nosotros hacer, sino su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Y esto nos lo rectifica Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál era la condición de nuestra alma cuando esa misericordia fue derramada por medio del amor y la bondad? Nos dice Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a Dios no le importó que apestáramos. Él derramó su misericordia para que nosotros pudiésemos llegar a ese arrepentimiento y pudiéramos ser alcanzados con el regalo que solamente Él tiene para nosotros: su gracia. Su gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Grande misericordia. ¿Cómo nos alcanzó? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que su misericordia fue derramada. ¿Merecemos la misericordia de Dios? No. Pero no solamente eso, sino que nos ha dado también a nosotros la resurrección por medio de Jesucristo. Vida. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es de generación en generación. Y eso quiere decir que la misericordia que Dios me da a mí, yo le debo de ponerla en práctica contigo, con mis hijos, con los hijos de mis hijos, para que vaya avanzando de generación en generación. Dios fue movido a misericordia. Esto nos lleva al segundo punto. La misericordia es el aceite del motor. La misericordia es el aceite del motor. ¿Ustedes saben cómo trabaja el motor de su carro que ustedes tienen parqueado allá afuera en su casa o aquí afuera?
¿Saben si tiene aceite o no tiene aceite? Y si tiene aceite, o si no tiene aceite y le falta, ¿le puedes echar de cualquier aceite? ¿O se lo puedes echar donde sea? Hace tiempo miré un video burlándose de las pobres mujeres, que le dijeron a la dama, tu carro necesita aceite. Y ella fue y compró una botella de las grandes. Abrió el cofre de su carro y le empezó a rociar el aceite por todo el motor, porque su carro necesitaba aceite. Y de esa manera es que nosotros agarramos la misericordia y después estamos enojados que porque no funciona. ¿Qué es lo que va a pasar si tú abres el cofre de tu carro y solamente le riegas el aceite por todo el motor? ¿Sabes qué es lo que va a aparecer? Solamente va a hacer una humadera y no vas a ver por dónde vas. La misericordia es el aceite del motor. Y si te fijas bien, la misericordia es renovada ¿cuándo? Cada mañana. Cada mañana la misericordia es renovada. Como trabaja el aceite en el motor de un vehículo, el aceite ayuda al motor a funcionar de una manera suave, de tal manera que la fricción en las partes que se mueven no hace que se congelen. O sea que las partes del motor se están moviendo y como tienen el aceite adecuado, las partes no se congelan. Tampoco puedes tú agarrar de cualquier aceite y echarle del aceite. Tú no puedes agarrar aceite que es para los frenos y ponérselo para el motor porque el aceite es diferente. Imagínate tú que le echas el aceite del motor en el tanque para que el carro arranque. No va a funcionar. No va a funcionar. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dicen lo siguiente. La misericordia de Jehová no hemos sido, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no somos consumidos. Si tú y yo estamos aplicando la misericordia de Dios que es renovada cada mañana a nuestras vidas, que deben de ser vidas cristianas, o sea, vidas en Cristo, vidas que siguen en pos de Cristo, es que no somos consumidos. En Juan capítulo 3, versículo 17 nos dice que el que no cree ya es condenado. El que cree no verá condenación, pero el que no cree ya es condenado. ¿Cuántas personas tú conoces que no creen en Cristo Jesús de la manera que la Biblia nos dice creer? Muchas. Esas personas, dice Dios, que ya están condenadas. ¿Por qué? Porque les han regado el aceite en todo el motor en vez de echarlo donde debe de ser echado. O sea, la misericordia. La misericordia no está siendo aplicada como debe de ser en la vida de esas personas. Y si nosotros dejamos de aplicar la misericordia en nuestras vidas, lo que va a suceder es que nos vamos a alejar de la relación de Dios y vamos a dejar de ir en pos de Él. Entonces, esto nos lleva a tres cosas. Cada día que vivimos es un acto de misericordia de Dios, porque no merecemos estar caminando sobre la faz de la tierra después de todas las maldades que hemos hecho. O sea, lo que merecemos es cuello, porque a Dios hemos fallado, hemos sido desobedientes. Entonces, cada día que nosotros nos levantamos y podemos ir a hacer nuestras cosas diarias, nuestros quehaceres, nuestro trabajo, es simplemente por la misericordia de Dios que podemos hacer todas esas cosas. Es un acto de misericordia. La segunda cosa es que no merecemos nada de Dios, pero por su misericordia lo tenemos
Tú y yo no merecemos absolutamente nada de Dios. Pero por su misericordia lo tenemos todo. La palabra de Dios nos hace saber que si vamos en pos de Cristo y somos de Él, coherederos somos de Dios juntamente con Cristo. O sea que lo tenemos todo. No nos hace falta absolutamente nada. ¿Quién tiene que creer eso? Yo. Nosotros tenemos que creer eso. La tercera cosa aquí es que ¿por qué? Porque Él es fiel y sus misericordias son renovadas cada mañana. Es que puedo ser fiel y es que puedo ser misericordioso. Cuando se te ha atravesado alguien que vas manejando rumbo a tu trabajo y vas apurado porque ya vas tarde, ¿cómo está tu actitud? Desesperado. ¿Y la misericordia? ¿Cómo crees que está la actitud de Dios cuando nosotros le fallamos una y otra vez? Imagínate que Dios se portara como nosotros cuando le fallamos, así como nosotros nos portamos cuando alguien nos falla. Estaríamos en serios problemas. Serios problemas. He ahí la razón por la cual podemos servir, evangelizar y discipular. Porque así como Dios es fiel, yo debo ser fiel y misericordioso. He ahí la razón por la cual debemos servir, evangelizar y discipular. Compartir las buenas nuevas que Dios tiene para la humanidad. He ahí la razón por la cual confiadamente puedo acercarme al trono de gracia y confiadamente charlar con Dios. Cuando estoy poniendo en aplicación su misericordia y su fidelidad, es que yo puedo hacer eso. Y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. He ahí la razón por la cual el Espíritu Santo nos usa para dar testimonio de Dios. Nosotros, un ser pecador, que se ha arrepentido y que ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús y ya ha decidido caminar con Dios. Dios lo usa, o sea, el Espíritu Santo, para dar testimonio de quién Dios es, tú y yo. Punto número 3. Las misericordias de Dios nos da como resultado paz y seguridad. Cuando tú no tienes paz y no tienes seguridad, ¿cómo está tu actitud y la manera en que tú haces las cosas? Cuando nosotros no tenemos paz y no tenemos seguridad, nosotros no hacemos buenas decisiones. Cometemos muchos errores porque no tenemos paz y no tenemos seguridad. El ser humano que ha echado mano de la misericordia de Dios necesita ser lavado, necesita ser regenerado, necesita ser renovado. Es imposible echar mano de la misericordia de Dios y no pasar por este proceso. La misericordia de Dios nos va a llevar automáticamente a eso, porque vamos a ver que Dios es bueno, vamos a ver que Dios es amor y vamos a querer complacerle, no por compromiso, sino por amor y por bondad que está siendo aplicado a nuestras vidas y lo estamos comenzando a vivir. ¿Sí? Entonces, si la misericordia de Dios nos ha alcanzado, nosotros vamos a querer obtener ese lavamiento. Ya dijimos que la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, pero hay un proceso que tú y yo tenemos que comenzar. En Juan 17:17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando tú y yo nos ponemos
a escudriñar las Escrituras y a ver las verdades que en ella hay, comenzamos a ver que hay principios que tú y yo necesitamos aplicar a nuestras vidas, y esos principios comienzan a quitar ciertas cosas de nuestra manera de hablar, comienzan a quitar ciertas actitudes de nuestro carácter que no alaban a Dios, y ahí la palabra de Dios está lavando nuestro ser, está quitando todo lo que no alaba a Dios. Y ese es el lavamiento que tú y yo necesitamos tener. Ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero en nuestro proceso de vida, la palabra de Dios nos va lavando. Y tú y yo necesitamos pasar por ese lavamiento. ¿Cada cuándo te bañas? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los domingos. ¿Nomás el domingo? Hey, si tú y yo trabajamos en construcción y no nos bañamos todos los días, ¿qué sucede? Nosotros vamos a necesitar una máscara para poder saludarnos, y no una máscara de esas, una máscara de oxígeno, totalmente cubiertos para no oler nada de afuera. Si tú y yo trabajamos en construcción, es necesario bañarnos todos los días. Y si no trabajamos en construcción también. Aquí en Texas el calor es un poco fuerte. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros no leemos, no estudiamos la palabra de Dios todos los días, nos vamos a retirar de la palabra de Dios, nos vamos a retirar de la relación, nos vamos a ensuciar. Nosotros necesitamos ser regenerados. Y esto lo encontramos allí en Juan capítulo 3, versículo 5. En la discusión de Nicodemo con Jesús. Nicodemo llega con Jesús porque está asombrado de las cosas que él puede hacer. Y una de las primeras cosas que Jesús le contesta a él es que si no naces de nuevo, tú no verás el reino de Dios. Tú necesitas ser renovado, tú necesitas ser regenerado. ¿Sí? Nicodemo ya tenía una vida hecha. Nicodemo ya tenía todo el estudio que él necesitaba, ya estaba activo dentro de la iglesia. Él no solamente era un oidor, él era un maestro. Entonces llega con Jesús y Jesús le dice, necesitas ser regenerado. Necesitas regenerar una vida nueva. Necesitas echar esa que tienes, echar a la basura y regenerar una vida nueva. ¿Dónde? ¿Qué le dice la segunda parte que le dice, que es el versículo que les estoy dando? Del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Y en este caso está hablando del agua, está como representación de la palabra de Dios. Si nosotros no basamos nuestra regeneración, o sea, nuestra nueva manera de vivir en la palabra de Dios, no vamos a ser regenerados. El Espíritu no va a tener de dónde tomar para poder guiar nuestras vidas en este laberinto que tenemos que caminar mientras llegamos a la gloria. Nuestras vidas necesitan ser regeneradas y serán regeneradas por medio del estudio de la palabra de Dios, aplicándolo a nuestro diario vivir. Y la tercera cosa aquí es que necesitamos ser renovados. Tu identificación, que dice allí, fulano de tal, tiene tantos años, y estos son todos sus atributos para su carácter, tiene un vencimiento. Sea lo que sea, cualquier identificación que tú tengas, se va a vencer. Se va a vencer. ¿Sí? Y cuando esa identificación se vence, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que ir a renovarla. Y si no la renuevas, no es válida. Si tú no la renuevas y tú vas al banco y quieres cambiar tu cheque y te dicen, señor, señorita,
¿me presenta su identificación, por favor? Y tú sacas esa ID que ya está vencida. ¿Qué te dicen? Aquí está. No le podemos cambiar su cheque porque su identificación está vencida. Y allí tiene tu edad, allí tiene hasta la foto tuya. Lo único que pasa es que tiene una fecha de vencimiento, unos números. Y por eso ya no te cambian tu cheque. Y queremos que Dios nos acepte vencidos en su reino, no renovados. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que el Espíritu es el que nos renueva, que no nos acomodemos a las cosas de este mundo, sino que andemos en la nueva vida que el Espíritu Santo nos da para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y que nosotros aplicándolo así a nuestras vidas, eso es lo razonable que tú y yo debemos de estar haciendo. Una vida renovada, no una vida vencida. Cuando tú naciste de nuevo, ¿cuál fue la diferencia que hubo en ti? O sea, estamos viendo cuerpos, ¿va? Alma no la podemos ver, pero porque el cuerpo está aquí, sabemos que el alma está aquí. ¿Y el espíritu? Aquí está. Y cuando no teníamos a Jesús como Salvador, ¿dónde estaba el espíritu? Estaba muerto. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, eso fue lo que Él resucitó. Y vino y depositó su Espíritu Santo en nosotros, y su Espíritu Santo nos dio vida. Y es por eso que ahora estamos completos, estamos renovados. La vida que en Cristo Jesús tenemos no es nuestra, es de Él. Estamos renovados, no es la vieja vida, sino la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso se dice que es un nuevo nacimiento. Debemos de comenzar a aprender a caminar en Cristo, aprender a hablar, aprender a mirar y aprender a hacer todas las cosas en Cristo Jesús para caminar en una vida renovada que va a alabar y que va a glorificar a Dios. Esto nos trae paz y seguridad, y esta paz y seguridad nos ayudan a pensar y actuar sensatamente. Sensatamente. En Cristo Jesús nos es dada nueva perspectiva de vida. Las cosas ya no las vemos como antes las veíamos. Y si estamos viendo las cosas como antes las veíamos, hay un serio problema. Tal vez Cristo Jesús no vive en ti. Tal vez Cristo Jesús no vive en mí. Porque hay una nueva perspectiva de vida. Ya no estamos haciendo planes como antes los hacíamos. Ahora los hacemos en una vida renovada, en una vida reformada, en una vida lavada, que es en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. No tenemos por qué estar viviendo en la vieja vida o traer la vieja vida al presente y estar así amargándonos la vida. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas fueron hechas nuevas, para que los hijos de Dios anduviésemos en ellas. Y la tercera cosa aquí es que entre más confiamos en Dios, más grande es nuestra paz y seguridad. ¿Cuál es nuestro destino final como hijos de Dios? El cielo. ¿Qué importa que nos pase el día de mañana? Tal vez nos dolerá, tal vez nos entristecerá, pero pase lo que pase, si mi seguridad y mi paz están en Cristo Jesús, el destino final es gloria. Es el cielo. Y ya para terminar, en conclusión, ¿qué tiene esto que ver con sobreedificar? ¿Qué es de lo que se trata el tema del mes? ¿Qué tiene esto que ver con sobreedificar? Mira, el aceite en el motor
el motor sin aceite se quema. El motor sin aceite se quema. Tu vida cristiana sin misericordia, que es renovada cada mañana, ¿sabes qué sucede? Se quema. ¿Qué sucede cuando nuestra vida cristiana se quema? Ya no queremos seguir a Cristo. Ya no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Ya no, como que ya no es muy interesante. Como que ya se acabó la pasión. Como que se volvió aburrido. Como que ya no cabe. Y eso es lo que pasa con el automóvil sin aceite. Se acabó la pasión del motor. Ya no enciende. Aunque tenga batería nueva, ya no hace ruido. Ni mucho menos camina y te lleva a donde tú quieres ser llevado. La misericordia de Dios nos ha sido dada para que tú y yo podamos tener esa paz y esa seguridad que Cristo Jesús quiere que tú y yo tengamos. Y es renovada cada mañana para nosotros poder tener provecho de ella y no quemarnos. Que nuestra vida siga buscando esa perspectiva de Dios. Que nuestra vida siga buscando esa renovación que únicamente en su Espíritu Santo podemos encontrar. ¿Qué tiene todo esto que ver con sobreedificar? Si nuestro motor se quema, ya no hay edificación. No podemos sobreedificar. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos aquí para sobreedificar los unos en las vidas de los otros hasta que muramos o hasta que venga el Señor. Yo debo estar sobreedificando en tu vida y tú debes estar sobreedificando en la mía. Somos uno, recuerda. No tomes la misericordia de Dios a la ligera. Es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Pero siempre recuerda que la misericordia de Dios nace de la bondad y del amor. Sin Dios esto no puede ser posible. Sin Dios en tu vida, nuestras vidas no son posibles. Nuestro caminar con Jesús no es posible. Nuestra sobreedificación los unos con los otros no es posible. Nuestro alcance para con el mundo no es posible. ¿Y todo esto por qué? Porque por la misericordia de Dios que es renovada cada mañana. La misericordia de Dios es la que nos trajo hasta este punto de nuestras vidas. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es aquello que nos alcanzó para arrepentimiento y que nos conmueve. Es aquello que conmovió a Dios para mandar a su Hijo en propiciación por nosotros mismos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Mira, yo sé que Dios nos ha hablado. Yo sé que nosotros podemos dar más de nosotros que lo que nosotros pensamos que podemos dar. Tú y yo necesitamos ser sobreedificados cada día, debido a que estamos en guerra diariamente. Si no estuviésemos en guerra, no necesitaríamos la ayuda de Dios. Pero estamos en guerra y nuestro enemigo es poderoso. Necesitamos reconocer que la misericordia de Dios nos es dada para nuestro beneficio. Y así poder lograr ese día. Mañana
no es una garantía. Pero si despertamos el día de mañana, podemos estar seguros que la misericordia de Dios ha sido renovada y está lista ahí para nosotros tomarla y aplicarla. Oremos pues. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. Pedimos que tu palabra more en nuestros corazones, que fermente y que crezca y que podamos ponerla por obra, mi Señor. Ayúdanos a pensar, a meditar y ver qué cosas hay en nuestras vidas que están estorbando en nuestro crecimiento, en nuestra relación, en la sobreedificación que debemos tener los unos para con los otros, y poder así sacarla de nuestras vidas y poner las cosas que tú quieres que pongamos para así llevar una vida que te agrada a ti, mi Señor. Mi Señor, pido que tú seas con Arison mientras pasa por las aguas bautismales, mi Señor, y que tú te agrades, mi Señor, y que podamos hacer esto cada mes. Sería formidable, sería de mucha alegría. Para eso necesitamos trabajar, para eso necesitamos evangelizar y servir. Mi Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, y ayúdanos a glorificarte mientras salimos de este lugar, hablando las cosas que solamente tú quieres que hablemos, presentándote a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Despídenos en paz, mi Señor, y ayúdanos a hacer la obra que nos has mandado hacer. En Cristo Jesús. Amén.